Dios los bendiga. Mi nombre es Johnny Gáez Quilín y ahora mismo estoy en la Alianza Cristiana y Misionera Morada de Paz. Y en unos cuantos minutos comenzará la predicación. Espero que sea de bendición para ustedes y que les guste. Dios los bendiga. Damos gracias al Señor. Sé que ya estamos transmitiendo, pero quiero saber si... Vamos a usar este micrófono entonces. Qué bueno es adorar a nuestro Dios, alabar su nombre y
gozarnos en su presencia. Maravillosas son las obras del Señor. Ese pasaje bíblico de estos tres varones de Dios son sumamente significativos, ¿verdad? Y llama mucho la atención de cómo Dios obra, cómo Dios hace las cosas, y precisamente esa es la línea que queremos estar hablando en esta mañana. Queremos continuar en esa línea de pensamiento de lo que hemos venido hablando las semanas pasadas. Y hoy queremos tocar un tema que tiene que ver con toda esta línea de pensamiento y tiene que ver con dos preguntas que queremos discutirlas. Por favor, prendemos este micrófono y seguimos con él. Tiene que ver con, gracias, tiene que ver con dos preguntas que son esencialmente importantes a la hora de analizar, de pensar en cómo Dios actúa. Muchas veces nuestros conflictos, nuestras situaciones tienen que ver con que no podemos comprender, no podemos digerir cómo Dios actúa y cómo nosotros quisiéramos que Dios actuara. Y ese conflicto muchas veces nos lleva a nosotros a desesperarnos, a entrar en una situación espiritual o emocional que no alimenta nuestro ser, que no nos hace crecer, que no nos hace desarrollarnos. Entonces, yo quiero que tomemos como base estas dos preguntas, que son preguntas separadas, pero que las vamos a discutir como una sola, y vamos a ver una historia bíblica que nos va a enseñar, con respecto a cómo Dios actúa. Mire, fíjese, hablando de ese pasaje bíblico que se estaba leyendo en el devocional, todo parecería ser que todo iba en contra de estos tres hombres de Dios. Si usted lee la historia completa, usted se da cuenta que estos tres hombres de Dios no estaban condicionándole a Dios su obediencia, sino que ellos estaban dispuestos a lo que fuera. No importaba si Dios los libraba o no, porque la fidelidad de un corazón a Dios no está sujeto a las circunstancias que nos rodean. Por eso estas dos preguntas son ¿por qué? ¿Y quién sabe? ¿Por qué? Es la primera pregunta. ¿Y quién sabe? Es la segunda pregunta. Claro que nuestras vidas están llenas de preguntas. Inclusive, no sé cuántos de ustedes tienen un listado de preguntas para el cielo. Dice, oye, esa pregunta yo la voy a anotar para cuando llegue al cielo. Y hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos en nuestro camino. ¿Cuántos por qué? ¿Cuántos por qué nosotros nos hemos hecho en nuestras vidas? ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esta circunstancia? Probablemente muchas de esas preguntas que nosotros nos hacemos estén aún sin respuesta. En una circunstancia, en una situación como esa, entonces, ¿qué esperar? ¿Qué es el aguardar nuestro? ¿Cuáles son las expectativas nuestras? ¿Qué quisiéramos nosotros que ocurriera? ¿Qué quisieras que Dios hiciera contigo? Una pregunta interesante, ¿verdad? Yo no sé cuántos de nosotros no las hemos hecho. ¿Qué quisieras tú que Dios hiciera contigo? Pero la segunda pregunta, ¿qué estarías dispuesto tú a hacer? ¿Qué estarías dispuesto
a que Dios hiciera contigo. Pero la segunda pregunta, ¿qué estarías tú dispuesto a hacer? Y en esa línea de pensamiento es que nosotros vamos a compartir esta palabra del Señor que se encuentra en el segundo libro de Reyes, una historia conocida, capítulo 5 y versículos del 9 al 14. Así que va a conectar muy bien con la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos del 9 al 14. Segunda de Reyes, capítulo 5 y versículos del 9 al 14. Y dice la palabra del Señor así en el nombre de Jesús. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz. Señor, te pedimos que tomes el control de todo lo que aquí hablemos y que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos en todo lo que digamos. Prepara nuestros corazones, Señor, para seguir recibiendo lo que tú has preparado para cada uno de nosotros y para las personas que nos puedan estar viendo o nos vean a través del internet. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Ahí queremos compartir esta historia bíblica. Voy a hacer alguna referencia histórica para que nosotros entremos en estos versículos bíblicos. Para entender, aquí hay una enseñanza muy tremenda de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y yo siempre enseño, hermano, la historia que está en la palabra del Señor tiene un propósito por el cual Dios la dejó plasmada o quiso que estuviera plasmada ahí y para que nosotros la recibiéramos. De tal manera, veamos lo que Dios nos va dirigiendo a través de esta porción de la palabra del Señor, viendo una historia interesantísima. Naamán era general del ejército del rey de Siria. Un varón grande, dice, un varón grande delante de su señor, y su señor el rey lo tenía en alta estima. O sea, era un oficial del rey, pero un oficial cercano del rey, un oficial de alta jerarquía en el imperio asirio. Era un hombre, dice, valeroso en extremo. Mire cómo lo cita la Biblia. Valeroso en extremo, pero leproso. El rey de Siria envía a Naamán, luego de que
Naamán habla con el rey envía a Naamán al rey de Israel, porque la sierva de la esposa era de Israel y le había dicho que en Israel había un profeta. Así que él va y le dice al rey de Siria, y el rey de Siria decide enviar a Naamán a Israel para que el profeta lo sane. Muy interesante lo que está pasando. En otra ocasión hablamos sobre los conflictos y las luchas entre Siria e Israel. Lo envía al rey de Israel con cartas y regalos. Usted puede leer en los versículos anteriores todos los regalos que les envió y todo. Y le pide al rey de Israel que sane a Naamán de su lepra. Miren qué interesante. El rey de Siria envía al rey de Israel a Naamán con unas cartas y unos regalos, y en la carta le está diciendo que sane a Naamán de su lepra. Si usted lo va a aparecer en la pantalla, si usted va al versículo 7 y busca ahí en su Biblia el versículo 7, mire cuál es la respuesta del rey de Israel cuando lee la carta que el rey de Siria le envía. Dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Miren la pregunta, la consternación, el sentimiento, la expresión del rey de Israel. Y dice: algo está tramando contra mí. Algo quiere el rey de Siria contra mí, que me manda a hacer semejante cosa. Rasgó sus vestidos. El profeta Eliseo se entera de lo que había hecho el rey de Israel. Entonces Eliseo manda a que envíen a Naamán, que Naamán fuera donde él, para que supiese él y todo Siria que había profeta en Israel. Ese es el relato que antecede los versículos. Hay más, pero usted puede leerlo con calma y va viendo lo que está ocurriendo allí. Es interesante lo que está pasando. Así que vean la perspectiva para que nosotros podamos entender qué es lo que está ocurriendo. Un alto oficial del rey de Siria es enviado a Israel, llega al rey de Israel. El rey de Israel se siente que de alguna manera se está buscando ocasión contra él. El profeta Eliseo se entera y le dice: envíalo para acá. Envíalo para acá. Aquí vamos a entrar a estos versículos porque aquí vienen unos principios y unas enseñanzas importantes cuando nosotros queremos ver la soberanía de Dios en nuestra vida. Lo primero que vamos a estar viendo es que nos dice el versículo 9 que Naamán llega con sus caballos y con su carro como todo un general. Recuerden quién es Naamán. Y llega con todo su carro y con todo con su carro y con sus caballos, y llega, se para frente a la casa de Eliseo. Así que está esperando el reconocimiento. Probablemente podemos ver o podemos entender que Naamán estaba acostumbrado a esa pleitesía, a ese reconocimiento por su cargo, por su oficialidad, por ser allegado al rey. Así que probablemente estaba acostumbrado a eso. Llega con todo eso y se para frente a la casa del profeta. Interesante, qué sorpresa se llevó Naamán.
qué sorpresa se llevó Naamán. Y aquí vamos a ver un primer principio que nosotros tenemos que entender. Mire, mis queridos hermanos, no importa quién seamos nosotros, no podemos impresionar a Dios. Esto es pura misericordia de Dios. La extensión de su favor, de su gracia para ti y para mí. Y cuando nosotros nos vamos a acercar a Él, nos vamos a acercar a Él reconociendo que necesitamos de Dios. Que hay una necesidad en nuestra vida de Dios. Y que Él es el que puede suplir esa necesidad en nuestra vida. Y cuando Naamán se para frente a la puerta del profeta, probablemente lo vamos a ver un versículo después, esperando una acción de Eliseo, tal como probablemente lo hubiese esperado que ocurriera allá donde él gobernaba, o donde él estaba a cargo en la oficialidad de Siria. Pero Eliseo ni siquiera salió. Eliseo ni siquiera salió. Probablemente nosotros hubiésemos dicho que falta de cortesía, ¿verdad? Por lo menos salir y decirle, hola, ¿cómo está? Porque muchas veces, vamos a estar viéndolo a través de toda la historia, muchas veces nosotros estamos enmarcando las circunstancias de nuestra vida conforme a como nosotros queremos que giren alrededor nuestro. Y estamos dejando la soberanía y la voluntad de Dios a un lado. Y a veces el Señor nos tiene que enseñar de manera a veces no muy alegres de que las cosas Dios las hace conforme a como Él quiere hacerlas. Y Eliseo no salió. Le envió un mensajero. Ni siquiera salió a recibirlo. Sin embargo, le envía este mensaje. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Mire qué interesante. Unas instrucciones claras. Instrucciones claras, ¿cierto? Unas instrucciones claras. Un método sencillo. Instrucciones claras. Un método sencillo y una seguridad de lo que Dios haría. Un mensaje con unas instrucciones claras, con un método sencillo y con una seguridad de lo que Dios haría. 3 cosas importantes en ese mensaje. No salió. Yo no sé cómo diríamos acá en Puerto Rico de cómo se estaba sintiendo Naamán en ese momento determinado. Ni siquiera el profeta salió a recibirlo. Tal vez un hombre acostumbrado a que los recibieran con honores y todas esas cosas, el profeta no salió, pero le envió un mensaje con 3 instrucciones claras, una instrucción clara, un método sumamente sencillo y con la seguridad de lo que Dios haría en su vida. Ahora, vamos a ver una segunda cosa. La primera es reconocer que en nuestra necesidad nosotros tenemos que acercarnos al Señor con humildad. Por eso la palabra del Señor dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza, no lo desprecia el Señor. Lo segundo que nos enseña, un método sencillo. Por lo menos acá nosotros,
muchos de nosotros, no tal vez, probablemente la mayoría, de alguna manera u otra hemos aprendido a nadar, ¿verdad? Unos más, otros menos. Pero por lo menos la mayoría de nosotros en algún momento hemos ido a una playa o a un río. Así que un método sencillo, pero viene la segunda enseñanza para nuestra vida. La primera es la humildad del corazón. La segunda, una prueba de obediencia. Una prueba de obediencia. Y aquí estriba, hermano, el ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Una palabra esencial, una palabra que es necesaria que nosotros la pongamos en práctica en nuestra vida. Se llama obediencia. Obediencia. Fíjense, unas instrucciones claras. ¿A cuántos de ustedes le han dado instrucciones claras y después que pasa las cosas le dicen, pero es que yo te lo dije claramente? ¿Ha pasado? No usted, sino que usted lo ha dicho, ¿verdad? Pero es que las instrucciones estaban claras. Imagínense, muchas veces nosotros no seguimos instrucciones ni siquiera para montar algo que compramos, un equipo que compramos y no leemos ni siquiera las instrucciones. Hasta que nos sobran los tornillos de esto. ¿Qué yo habré hecho aquí? ¿Usted no cree que era más fácil seguir las instrucciones? Pero partimos de una premisa, que es el problema que muchas veces nos encontramos en nuestra vida espiritual. Partimos de una premisa. Eso es fácil montarlo. ¿Para qué yo voy a perder tiempo leyendo las instrucciones? Fíjense las instrucciones que Eliseo le está dando a Naamán. Instrucciones claras de lo que tiene que hacer. Yo desde que la última vez que no sabía cómo, que tuve que después de haber hecho el trabajo, tuve que desmontarlo para volverlo a montar. ¿A cuánto le ha pasado eso? Muchos levantaron la mano y otros no se atrevieron. Pero estamos la mayoría de nosotros en el mismo bote. ¿Cierto o falso? Por no tomar los papeles y leer las instrucciones. Eso nos pasa con esto. Tenemos las instrucciones, pero no las queremos leer. Ahora yo me siento con mucha calma y cuando dice la pieza A, la pieza B, la pieza C, la pieza D y la pieza C va con la pieza B. Los que no se han dado cuenta de eso es porque usted no lee las instrucciones. Le dan unas instrucciones, un método sencillo, pero había una prueba para su obediencia. Y el Señor muchas veces, no porque el Señor necesita saber cuán obedientes nosotros somos a Él. Dios no necesita saber cuán obedientes nosotros somos a Él, porque Dios nos conoce y Dios sabe si nosotros somos obedientes a Él o no. Dios lo que quiere es que nosotros veamos en nuestra vida cuán obedientes nosotros somos a Él y podamos entender en nuestra vida, no con lo que nosotros en nuestra mente pensamos, sino con lo que hay en nuestro corazón. Los que quieran, esto es un comentario bíblico, los que quieran que Dios les ayude, han de estar dispuestos a hacer lo que Dios manda. Y eso lo extraje del comentario bíblico de Matthew Henry. Los que quieran que Dios les ayude han de estar dispuestos a hacer lo que Dios manda. Naamán tenía una de dos opciones, como tú y yo tenemos una de dos opciones. Obedecemos o desobedecemos. Y cada uno de nosotros toma la responsabilidad
de nuestra decisión. ¡Qué molestia! Naamán estaba enojado. ¿Cuántos de ustedes se hubiesen enojado también? Naamán estaba enojado. Primero, probablemente porque el profeta ni siquiera salió a recibirle. Muchas veces esa actitud de orgullo no nos deja ver más allá de lo que nuestros propios ojos a simple vista pueden ver. Segundo, Naamán estaba molesto, estaba enojado porque el método que el profeta había usado no encajaba, no cuadraba con el método que Naamán entendía que el profeta debía usar. Naamán ya se había hecho una idea. Dice la palabra del Señor que él dice, yo pensaba. ¿Cuántas veces nosotros andamos en esa? Pensando en lo que Dios debe hacer. Pensando en cómo Dios lo debe hacer. Así estaba Naamán. Yo pensaba. Naamán se había formado una idea de cómo sería la intervención de Dios. Muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Queremos y hasta reclamamos el cómo debe ser la intervención de Dios. Es más, le decimos al Señor hasta cuándo lo queremos. Y a veces nos podemos encontrar en la situación de que nosotros le decimos, Señor, yo quiero esto y lo quiero ahora. Cuidado. Recuerde quién es el Señor y quiénes son los siervos. Aún la oración nuestra se puede convertir hasta en una exigencia a Dios de cómo Él debe hacer las cosas. Pero mire, sin embargo, qué sencillo sería. Sale de su casa, dice Naamán. Mire qué fácil para Naamán. Hace lógica. Mire, sale de su casa, puesto en pie, invocará el nombre de Jehová. Va bien, ¿verdad? ¿Qué es lo primero? Prepara, invoca el nombre de Jehová. Tiene sentido lo que Naamán está diciendo. Alza su mano. Toca el lugar donde está la lepra y sana la lepra. Mire, sale. Llega hasta donde yo estoy. Puesto en pie, invoca el nombre de Jehová de Israel. Luego que termina la oración, pone su mano en el lugar donde está la lepra y automáticamente la lepra sana. Era un método sencillo el que el profeta podía utilizar de acuerdo al concepto de Naamán. Sin embargo, no era el plan de Dios. Puede ser algo correcto, puede ser algo entendible, puede ser algo bueno a los ojos nuestros, pero no necesariamente es el plan y el propósito de Dios. Y Dios no actúa conforme a lo que nosotros pensemos que sea bueno, a la forma, al sistema. Dios no tiene una forma y sistema de hacer las cosas. Él es soberano y hace las cosas como Él entiende y como Él quiere. Una cosa sabemos, que lo que Él hace es para nuestro bien. Allá está Naamán. Muchas veces esa actitud de decirle a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas, también nos hemos encontrado nosotros con esa realidad. Dios en su soberanía actúa como Él quiere y como sabe que será lo mejor para nosotros. Ahí yo siempre lo digo, ahí a nosotros no nos gusta que nos digan que no cuando pedimos algo. ¿Verdad que sí? ¿A quién le gusta que le digan que no cuando piden algo? Bueno, probablemente si usted no está en otro nivel, pues, pero en lo que normalmente ocurre es que no nos gusta que nos digan que no.
¿Cuántas veces sus hijos se han enojado con usted? Porque usted le ha dicho que no. Ahí está el Señor ministrando a los corazones. Y cuando yo recuerdo, nosotros pedíamos bajito. Nosotros pedíamos bajito, ahora le piden 20 pesos. Dame 20 pesos. 20 dólares. Dame 20 dólares. Oye, cuando se le dice que no. No. ¿Hay molestia o no hay molestia? No voy a entrar en esos detalles. Pero aquí hay una enseñanza que es importante que nosotros la veamos. Dios en su soberanía actúa como Él quiere y como sabe que será lo mejor para nosotros. Por tanto, aquí viene la enseñanza. Debemos estar dispuestos a ser sorprendidos por Dios de las maneras más extraordinarias de Él hacer las cosas. Cuando tratamos de enmarcar a Dios en nuestro sistema y de esperar que Dios actúe de acuerdo a nuestra forma, en otras palabras, le estamos diciendo a Dios, Dios, quedas enmarcado en esta función y no tenemos un corazón receptivo y una vida dispuesta para que Dios nos sorprenda con sus maravillas. Para que Dios vaya más allá de aún lo que nosotros estamos esperando que Dios haga. Pero le preguntamos a Dios el por qué. Y le decimos a Dios el por qué. Mira lo que dice Isaías 45, 9 y 10. Isaías 45, 9 y 10. Dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Ay del que dice al Padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Esto era precisamente lo que estaba pasando con Naamán. Él tenía una perspectiva de cómo Dios debía actuar. Y muchas veces nosotros podemos caer en el error de pensar que Dios debe actuar de cierta manera. Expresiones que podemos utilizar como no entiendo por qué y cómo Él ha permitido que esto ocurra. Otra pregunta, si Dios me ama, ¿por qué Dios no interviene en mi situación? Y como esas muchas otras cosas, y como dice la palabra del Señor, pleiteando con su hacedor. Muchas veces nuestras expresiones, al igual que parecería absurdo que el barro le diga al alfarero, ¿por qué me haces así? También eso puede ocurrir con nosotros. Dice, la verdad es que la distancia que nos separa de Dios, esto me llamó mucho la atención y me impactó. La verdad es que la distancia que nos separa de Dios es la misma que separa al barro del alfarero. Es interesante. El barro no le puede decir al alfarero, ¿cómo me vas a moldear? ¿Por qué me hiciste así? Y él dice, mire, de la misma manera que hay esa distancia y esa separación, es la separación que hay en cómo Dios actúa y cómo nosotros queremos que Dios actúe. Cómo Dios hace las cosas y cómo nosotros queremos que Dios haga las cosas. Así que saber y entender
que la soberanía de Dios está sobre nuestra vida es un principio que nosotros tenemos que entender para vivir no como nosotros queremos, sino para permitir que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. Así que lo tercero es eso. Naamán encuentra la propuesta del profeta que era una propuesta ridícula. Si de bañarse en río se trataba, si todo era cuestión de bañarse en río, ¿cuántos aquí se han bañado en río? Si todo era cuestión de bañarse en río, ¿para qué traer todo eso? ¿Para qué venir todo esto? ¿Para qué hacer todo esto? Si es cuestión de bañarse en río, en Damasco no habían ríos mejores. ¿Por qué no se lavaba en esos ríos? Y viene la pregunta que nosotros también nos tenemos que contestar. ¿No seré también limpio si me baño en aquellos ríos? La respuesta hubiese sido no. No hubiese sido limpio porque la obra de Dios estaba condicionada a la obediencia. ¿Lo entendió? La obra de Dios estaba condicionada a la obediencia. La acción de Dios en tu vida, mis queridos hermanos, requiere obediencia de tu parte. Dios sabe lo que es bueno para ti, pero requerirá de ti obedecer. Así que los criados se le acercan, y ya para la reflexión final, y le hacen reflexionar. Qué bueno es tener personas a nuestro alrededor que nos hacen reflexionar sobre algunas acciones nuestras. Pero a veces nuestra acción testaruda no nos permite alcanzar la bendición. Y le dicen, los criados le dicen, si el profeta demandara alguna gran cosa, no la haría. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Parece lógico el planteamiento de los criados. Nos cegamos a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas porque cerramos nuestros ojos a la voluntad y el propósito de Dios, y así no podemos ver la mano de Dios obrando en nosotros. Cuando cerramos nuestros ojos, cuando cerramos nuestra mirada al propósito y la voluntad de Dios, perdemos eso que tanto Dios quiere hacer en nosotros. No porque Dios no lo quiera hacer, sino porque nosotros hemos cerrado los ojos a ver la voluntad de Dios. Luego de esto, finalmente Naamán decide obedecer. Y dice la palabra del Señor que Naamán se zambulló 7 veces. No 5, no 6, no 6 y un poquito. Se zambulló 7 veces. Yo no sé, me imagino a Naamán que se zambulló la primera vez y se miró. Nada que ver. La segunda, la tercera, la cuarta. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos llegado a las 7? ¿Cuántos se hubiese zambullido 7 veces? Cuando va por la cuarta, aquí no va a pasar nada. Yo no voy a quedar sano nada. Dios sabe más que tú y que yo. Él sabe lo que nos conviene y lo que es mejor para nosotros. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su forma y nos enseña que no tiene un estilo en el que le podamos decir a Él cómo hacer las cosas. Entonces, yo creo que tú y yo debemos pedirle al Señor que nos dé un espíritu
enseñable. Un espíritu y un corazón enseñable. Que Dios nos pueda moldear. Que Dios nos pueda enseñar. Que Dios nos pueda dirigir. Si no hay ese corazón, si no hay ese espíritu, hermano, yo no te estoy diciendo que podamos entender todas las cosas que ocurren. Lo que te estoy diciendo es que cuando tenemos un espíritu enseñable y un corazón moldeable por el Señor, Dios nos hace entender las cosas, aun cuando sea incomprensible para nuestra naturaleza humana, porque nuestra dependencia no es en nosotros y nuestras capacidades, sino nuestra dependencia está puesta en el Señor del cielo, en nuestro soberano Dios, y está puesta nuestra confianza en Él. Por eso está el Salmo 32 y versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios vuelve a decirte en esta mañana, Él sabe lo que hace y sabe lo que quiere hacer en tu vida, pero está pidiendo de ti obediencia. Con tus cuestionamientos, tus protestas, tus quejas, es como decirle a Dios, no creo que estés muy al tanto de lo que está pasando en mi vida. O es como decirle a Dios, creo que no tienes interés en mi situación. Y probablemente podemos llegar hasta dudar de lo que Dios puede y quiere hacer en ti. Finalizo diciéndote, presta atención a lo que Él te quiere decir en esta mañana. Dios te dice, te quiero hacer entender. Y a veces enseñanza nos duele, porque está contraria a lo que es mi forma de ver. Lo segundo que te dice, te quiero enseñar el camino. Y lo tercero que te dice, yo quiero que tú cierres en este momento los ojos. Te voy a decir la tercera cosa que Dios te está diciendo en esta mañana. Tengo mis ojos fijados sobre ti. Tengo mis ojos fijados sobre ti. Solo resta, hermano, obediencia. Tal vez has estado preguntándote por qué a mí. Es que no entiendo. Probablemente has estado protestando aún delante de la presencia de Dios. Y el Señor te está diciendo, tengo mis ojos fijados sobre ti. Solo deposítate en mis manos. Dios te está pidiendo a sumergirte 7 veces. Y es lo que Dios quiere, que te sumerjas. Que en la 7ª viene el milagro para tu vida. Sumérgete. Tal vez te has sumergido 6, pero el Señor te está diciendo, hay tiempo de bendición y de restauración, pero hay que obedecer. Sumérgete porque el milagro de Dios en tu vida está cerca, pero pide de ti obediencia. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo estás en este día? El Señor te está llamando hoy. El Señor te está llamando hoy. Está tocando a la puerta de tu corazón y te está diciendo, esta palabra es para ti en el día de hoy. Dios te está llamando a sumergirte. Tal vez en tu situación, en tu necesidad, Dios te está llamando. Te está diciendo, obedece.
Obedece. Dios tiene fijados sus ojos en ti. Si Dios ha hablado a tu vida y tú quieres que oremos por ti, yo te invito a que voluntariamente, si en tu corazón tú lo sientes, tú vengas aquí delante de la presencia del Señor. Queremos orar por ti. Tal vez venir con tus cargas, venir con tus situaciones, venir con tus preguntas, con tus interrogantes. Señor, yo no sé qué tú quieres conmigo, pero vengo aquí para decirte que quiero obedecer. Sé que tienes tus ojos fijados en mí y quiero venir a obedecer, a decirte aquí estoy, quiero obedecer. Hay alguien que quiere pasar por vernos acá a al través frente y de necesita Livestream. la oración. Espero que haya sido de bendición para usted. Queremos conocerle y que seas parte de nuestra familia. Visítenos, contáctenos a través de nuestra página web www.acmmoradadepaz.com o llámenos al 787-279-1374 para cualquier información o para petición. Estamos dispuestos a orar por usted. Somos una familia. Somos una iglesia para ti. Dios te bendiga.